Se presentó ayer en el Vaticano la declaración Dignitas Infinita, en español, Dignidad Infinita, esta declaración elaborada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe que conduce el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. Este documento resume 5 años de trabajo de los teólogos, filósofos de este dicasterio para expresar, lo decimos así muy rápidamente, después lo vamos a profundizar, la enseñanza, el magisterio de la Iglesia en torno a este pilar fundamental de la enseñanza de la Iglesia que es, y también del mensaje de Cristo, ¿no? Que es la dignidad de la persona humana. Hemos invitado para hablar de esto al padre Daniel Blanco, que es licenciado en Teología Moral, que fue rector del Seminario Mayor de Córdoba, Nuestra Señora de Loreto, que hoy es párroco en Barrio Argüello, una zona muy vulnerable de aquí de la ciudad de Córdoba, donde muchas veces está en juego esta dignidad de toda la persona humana. Padre Daniel, te saludamos, muchas gracias por la disposición y la paciencia ahí por esperar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, aquí estamos con Cristian y con Cecilia para hablar de este tema que es central, me parece, para todos aquellos que queremos ser fieles al mensaje de Cristo que expresa fundamentalmente, y me parece que es lo que ve la Iglesia a lo largo de los siglos para expresarlo y más, para expresarlo de esta manera con una declaración tan importante el Papa Francisco, que es esto, la infinitud o lo inalienable que tiene la dignidad humana. Así es, un documento, como dijiste, preparado sesudamente, concienzudamente, discutido, analizado. Se ve que querían decir las cosas esenciales y de la mejor manera posible para que adquiera la mayor receptividad posible. Yo me pregunto por qué en estos momentos sacaron este documento, por qué desde hace unos años el Papa Francisco ha puesto este tema en el centro y ha pedido que la Iglesia diga una palabra acerca de la dignidad de la persona humana. Y me parece que la respuesta es obvia, porque el Papa Francisco lo desvela la preocupación por la suerte de la humanidad entera. El Papa Francisco no intenta expandir la católica, la Iglesia católica. El Papa Francisco hace presente la vida de Dios en el corazón del mundo. Para que tengan vida, vino Jesús. Para que tengamos vida, para que haya vida en el mundo, vino Jesús, vino el Hijo de Dios hecho hombre. Y bueno, y eso es algo que hoy por todas partes vemos estar conculcando. Las guerras que creíamos que iban a quedar en el tremendo siglo XX, el siglo de las mayores masacres humanas que podría haberse imaginado, está siendo ya superado ampliamente por este siglo XXI, en el que, como vemos, ya no se distingue entre beligerantes y civiles, ¿no? Donde se ataca indiscriminadamente, donde el negocio de las armas continúa siendo fenomenal frente a, en cambio, la escasa ayuda que se brinda a la solución de los problemas del hambre en el mundo, las desigualdades económicas, etcétera. Vemos que esta economía que mata, el Papa ha denunciado en reiteradas oportunidades desde el inicio de su pontificado, sigue campeando en todo el planeta prácticamente, con la secuela de muertes que vemos que tiene por todas partes. Y así cantidad de otras cosas, ¿no? La prensa en estos días creo que hizo énfasis casi únicamente en algunos puntos vinculados a temas de bioética, pero en realidad o de la bioética clínica, pero en realidad hay que decir, al Papa le preocupa en primer lugar, y este documento lo pone de relieve, porque dicen ellos, nosotros elaboramos un documento inicialmente más bien teórico, y luego le fuimos incorporando preocupaciones que el Sumo Pontífice nos pidió que las incorporáramos de manera bien clara, para que no fuera un documento puramente teórico, sino bien práctico. Y por ejemplo, llama la atención que lo primero que se señala es el tema de la pobreza. Después la guerra, y después vienen otros, ¿no? La trata de personas, la discriminación de las mujeres, la situación de los migrantes.
la destrucción del planeta, una cantidad de problemáticas. También algunas problemáticas que tienen que ver con cuestiones tan debatidas como el cambio de sexo, la eutanasia, el aborto, etcétera, donde la Iglesia tiene su posición tomada ya desde hace tiempo, y bueno, y que es conocida por todos, ¿no? Ujú. Padre, vamos a avanzar, por supuesto, después de manera más detallada en alguno de estos temas que, según la declaración, ofenden la dignidad humana, pero quería preguntarte acerca de una cuestión que parece del fundamento, ¿no? Filosófico, teórico. ¿Qué es ser persona y qué significa la dignidad? Digamos, qué es la dignidad? Para que comprendamos desde el título, ¿no? de esta declaración. Claro, el documento pone en el centro el concepto de persona humana, que es un concepto gestado en la tradición cristiana. Eso es indudable. Cualquier historiador del pensamiento sabe que el concepto de persona humana es un concepto surgido de las reflexiones teológicas del primer milenio. Persona humana y significa que el ser humano, varón y mujer, sin ninguna distinción, tiene un valor absolutamente único en el universo. Toda la creación es valiosa porque ha salido de las manos de Dios y lleva su sello. Todo es bueno, pero en el hombre hay algo absolutamente original, innegociable, único, intransferible. La persona humana siempre será fin y nunca medio, por ejemplo. Tiene un valor que no depende de las atribuciones que los poderosos del momento le puedan otorgar, sino que deriva de su solo hecho de existir. Por ser humano, tiene una dignidad inalienable. Es la que llamamos la dignidad personal, la dignidad de persona humana, ¿sí? Entonces, el concepto de persona es la noción, digamos, que teóricamente nos dice qué es el hombre, qué es el hombre, ¿no? Como dice el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿No? Poco inferior a los ángeles, ¿no? Superior a todo lo creado, ¿no? Tanto lo cuidas, dice, admirado, ¿no? El salmista. Bueno, cuando decimos que el hombre es persona humana, estamos diciendo que jamás el hombre puede ser utilizado, usado, mediatizado, jamás. Y esto es un concepto absolutamente liberador, si ustedes quieren, revolucionario, ¿no es cierto? No era así en la cultura en la que se comenzó a difundir el Evangelio. Los esclavos no eran considerados personas, no eran considerados ciudadanos, eran cosas, cosa que se compra y que se vende. Hoy, lamentablemente, han surgido nuevas formas de esclavitud y por lo tanto también hoy necesitamos recordar estas cosas. Padre Daniel, buen día. Cecilia lo Hola, saluda. ¿qué tal, Ceci? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta que quería formularle tiene que ver con puntualmente el hecho de si este documento presenta algún cambio, alguna evolución, algo diferente respecto a la antropología cristiana. Bueno, mira, te digo, sí y no, o sea, sustancialmente el documento reitera lo que siempre la Iglesia ha sostenido acerca del hombre, del ser humano, su antropología fundamentalmente delineada, por ejemplo, en los números a partir del 12 del documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, lo dice con absoluta claridad, ¿no? En este sentido no es un documento novedoso, es un documento que tiene la novedad de recordar una verdad de siempre en un momento particularmente difícil, en el que pareciera que algunos se han olvidado que al ser humano no se lo puede tratar como a una cosa. Claro. Pero no hay una novedad, digamos, de tipo conceptual profunda. En todo caso, se acentúan algunos aspectos que quizás no siempre han estado tan puestos de relieve en la historia de la Iglesia, ¿no? Como por ejemplo que no se puede disociar la fe de la afirmación del valor de toda persona humana, del trabajo por una sociedad más justa, de la afirmación de su dignidad, etc. La fe y el compromiso con la persona humana, toda persona humana, todo ser humano van de la mano. Quizá un aspecto que podremos señalar como novedoso es el adjetivo infinita,
que viene de San Juan Pablo II. Él la usó por primera vez y ha sido retomada por el Papa Francisco en, en el importantísimo documento que nos dio a conocer allá hace un tiempo el Papa, y que se refería al tema de la fraternidad, ¿no es cierto?, entre todos los seres humanos, y que es esto de que el hombre tiene una dignidad infinita. ¿Por qué es infinita la dignidad del hombre? Porque ha sido creado por un acto personal del Dios infinito. Dios lo ama infinitamente y por eso el hombre, no porque el hombre haya hecho algo que lo merezca, sino porque Dios, al llamarlo a la existencia, lo ama con un amor infinito. El hombre tiene una dignidad infinita que nadie se la puede arrebatar. Tampoco nadie se la tiene que otorgar. Todo hombre la tiene de suyo, ¿no? En todo caso hay que reconocer. Esto que dice la fe también lo reconoce la razón humana, ¿no? Y de hecho se hace varias referencias en el documento a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU del año 48, en donde claramente se afirma la dignidad de toda persona humana. Padre, tiene una pregunta, por supuesto, Cristian, pero antes quiero, para aquellos que nos siguen por la imagen televisiva, saber que mientras conversamos estamos poniendo también al aire imágenes preparadas por nuestra producción que tienen que ver con realidades que ofenden a veces la dignidad humana, ¿no? Porque vamos a estar viendo, así como recién, el trabajo infantil, trata de personas, pero bueno, avanzamos con eso, Cristian, por favor, con tu pregunta. ¿Cómo te va, padre? Daniel Cristian te saluda. Bueno, consultarte, recién hablabas de la dignidad infinita. Uno lo puede entender para quienes tenemos fe, pero ¿qué pasa con aquellos que no creen en Dios? Algo dejaste allí entrever respecto a la Declaración de los Derechos del Hombre, pero claro, para ellos no hay un ser superior y creador. Entonces, ¿cómo entender y cómo convivir también en estas distintas miradas sobre la dignidad? Sí, creo que en eso el Papa Francisco es un maestro. Él nos ha puesto ante los ojos la posibilidad clara de entenderse con personas de distintas confesiones religiosas e incluso con aquellos que no tienen ninguna confesión religiosa, que no se profesan creyentes, pero que reconocen que la persona humana tiene un valor absolutamente diverso del que pueda tener cualquier otra realidad de este mundo y que en todo caso todas las demás realidades adquieren un sentido por referencia, por relación a la persona humana. Creo que esto no es tan difícil. Lo difícil es, digamos, no es difícil acordar, por ejemplo, sobre los puntos fundamentales de la Declaración del 48. El problema es después ponerlo en práctica. Claro. El siglo XX promulgó esa declaración, pero el siglo XX fue el siglo de los mayores atentados contra los derechos humanos de toda la historia de la humanidad. Y hoy estamos sobrepasando eso. De manera que me parece que es tan evidente, tan claro, tan nítido a los ojos de cualquier persona de recto corazón, digamos, que digamos, abundar demasiado en esto es enredarnos en palabras, ¿no? Hay que mirar a las personas a los ojos. Cuando Jesús se encontró con el leproso que le venía a pedir que lo limpiara, que lo reinsertara en la comunidad, ¿qué hizo Jesús? Mira a los ojos. Al ver a los ojos a cualquier persona, al ver a los ojos de un gitano, de un migrante, de un leproso, del enemigo incluso, ¿no es cierto? Descubrimos el misterio de la persona humana, porque el ser humano es un misterio que no se revela ni siquiera a uno mismo de manera tan evidente o tan simple. Padre, ¿qué situaciones, has venido mencionando algunas, pero qué situaciones son las que atentan hoy contra la dignidad humana? Bueno, el Papa lo ha dicho muchas veces, creo que la mayor de todas es la pobreza y la miseria extendidas en el mundo como fruto de una economía que mata, una economía que subordina, el Papa dice, a la idolatría del dinero, al dinero, al lucro, al capital, se lo pone como un dios y todo se le sacrifica en el altar del dinero. Bueno, esa economía que mata, que exige absolutamente una revisión por todos lados, inclusive aunque uno no fuera
creyente, ni manejara, ni estuviera de acuerdo con todas las afirmaciones de la Iglesia, todos nos damos cuenta que la destrucción progresiva del planeta, gravísima que estamos viviendo, la proliferación de pandemias y epidemias, como estamos viendo, los fenómenos alarmantes que se están dando por aquí, pero tienen que ver claramente con una relación de causa-efecto con el modelo económico predominante, fundamentalmente capitalista, que ya no resiste más, no resiste más. Tiene que ser cuestionado de pe a pa, absolutamente todo, hacia una nueva formulación que sea más capaz de respetar las exigencias del planeta, pero fundamentalmente de los seres humanos. La tragedia mayor de la humanidad es la persistencia del hambre, de la miseria, el hambre, el no acceso a lo fundamental, a la alimentación, por supuesto a la salud, a la libertad, etc. Después hay la guerra, es el otro gran tema que atenta con... Esto ya lo había señalado el Concilio en el documento Gaudium et Spes hace muchos años, ¿no es cierto? La guerra jamás es un beneficio para nadie, absolutamente. Es verdaderamente insensato y es una de las cosas que a mí como cristiano me demuestra la existencia del maligno, es esto de que los seres humanos no hayamos aprendido que las guerras solamente siembran muerte y absolutamente nada más. Y una muestra de este estado de situación que denuncia el Papa Francisco, y me parece que también hace evidente este documento, es lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy concretamente allí en la Franja de Gaza, sin tomar parte, por supuesto, en el conflicto y en los intereses políticos. Más de 10.000 niños han muerto allí por esta guerra y seguimos todos viviendo como si no pasara nada, ¿no? Es una cosa tremenda, padre. Nos hemos ido acostumbrando, ya desde hace rato, ¿no? Desde la guerra del Golfo, por aquí, a que se disfracen de objetivos militares lo que en realidad siempre estuvo prohibido por la más elemental, básica y mínima ética de la guerra, porque dentro de la guerra siempre se respetaron ciertos códigos éticos. Hoy ya no se respetan más, ya no se respetan más. Y lo dicen abiertamente los responsables, lo dicen, es cuestión de revisar los discursos, ¿no? La venganza como objetivo único, sin otra perspectiva. Pero el Papa, fíjate, nos ha dado un ejemplo magnífico cuando, reuniéndose con personas de distintas confesiones religiosas, quizá la más resonante fue la del 19, en febrero del 19, cuando se reunió con el gran imán y formularon aquella proposición sobre la fraternidad humana, ¿no? Esto es estupendo, que los hombres podamos un día decirnos todos somos hermanos. Una cosa, me preguntaban antes por la novedad, no es novedoso, pero sí es liberador, tiene una potencia liberadora inmensa, un concepto central. La dignidad de la persona humana no depende de las capacidades que la persona tenga, sino que se arraigan en su ser, ontológica sería, una dignidad ontológica, brota de su ser. Después el hombre podrá obrar de tal manera que se haga indigno, bueno, eso es otra historia, que se falte el respeto a sí mismo. Sin embargo, siempre, aún el peor de los criminales, sigue teniendo una dignidad inalienable que le ha de ser reconocida absolutamente siempre. Aquí en Córdoba tuvimos una desafortunada comunicación de quien era en ese momento el gobernador, cuando fue el motín en el penal de Barrio San Martín, sí. que ahora ya es un museo. Bueno, en ese momento él expresó que los presos no tenían derechos humanos. Eso es una barbaridad. No se debió haber dicho jamás eso. Nunca se pierden los derechos humanos. Hay que tener mucho cuidado con ciertas imágenes que nos importan de otros lugares y nos hacen ver como deseable la aplicación de medidas dentro de los penales que son atentatorias contra los derechos de las personas. Esto nunca será fundamento de una sociedad reconciliada y en paz. Somos siempre hermanos, aun cuando haya, por supuesto, que tomar medidas frente al agresor, frente al delincuente, el que fuere. Pero jamás cometer el error gigante, enorme, de pretender eliminar el mal con el mal. Al mal se lo vence con el bien, nunca con el mal. Padre, recién decías, la dignidad brota de su ser. Y ante esto, cabe la pregunta de
a veces se puede perder la dignidad o reducirse la dignidad. Vos hablaste recién de que actuamos de manera indigna, ¿no? ¿De qué manera se podría perder o no, o se podría reducir la dignidad? ¿Se puede Bueno, hablar por de eso? ejemplo, un varón que practica la violencia contra la mujer se está faltando el respeto a sí mismo. Se lo está faltando también, le está faltando el respeto a la dignidad de la mujer, pero también se está faltando el respeto a sí mismo. Se está haciendo indigno de su condición de ser humano. Cuando los hombres destruimos el planeta, cuando contaminamos como lo estamos haciendo hoy, porque a toda costa queremos acumular más y más poder económico, evidentemente que nos estamos haciendo indignos de esto. Es lo que pasa en los países altamente desarrollados. El otro día ha habido en Países Bajos una protesta y apresaron a una manifestante, etcétera, porque claro, a veces nosotros miramos cierto progreso material, puramente material, pero que esconde por detrás prácticas que son profundamente atentatorias contra el equilibrio ecológico, por ejemplo, o que, por ejemplo, generan en otras partes del planeta enormes desequilibrios o daños o perjuicios y demás, mientras en algunos países todo acontece como si estuviera todo perfecto. Bueno, ese tipo de cosas también degradan a quienes. Los países que hoy, por ejemplo, no se hacen cargo de acoger a los migrantes porque consideran que es un asunto de los otros, bueno, es como el Papa dice, la libertad dice el Concilio Vaticano II, la verdadera libertad es signo eminente de la imagen de Dios en el hombre, ciertamente, ¿no? Pero la verdadera libertad, ¿no? Cuando la libertad es hacer lo que a mí se me antoja, proteger mis intereses sin que me importen los de los demás, evidentemente estamos en otro terreno, y eso de ningún modo puede decirse verdadera libertad. Bueno, claro, sí, claro que podemos. Y nos tiene que preocupar, es lo que el documento llama la dignidad en sentido moral, ¿no es cierto? Las personas podemos, sí, evidentemente, faltarnos el respeto a nosotros mismos o faltárselo a otros, ¿no es cierto? Y obrar de una manera indigna de la persona humana. Ujú. Padre, ¿cómo podemos ayudar sabiéndonos que tenemos el derecho de la dignidad? ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a reconocer su dignidad o a tener derecho a la dignidad? Es muy importante lo que estás diciendo, porque una de las cosas más graves que uno a veces percibe es que las personas que están sumidas en la miseria, en la pobreza, ¿no? Que han sido acostumbradas al maltrato, muchas veces no saben lo que valen. Tú eres valioso a mis ojos, yo te amo. Por ti entregaría reinos, dice Isaías, ¿no? En el capítulo 43. Tú eres valioso a mis ojos, yo te amo. Esto se lo dice Dios a toda persona. A toda persona humana Dios le dice, tú eres mi hijo muy amado, en ti tengo puesto todo mi amor. Porque cuando se lo dijo a Cristo, se lo dijo a todo hombre con quien Cristo se unió. Pero hay personas que no saben que son amados infinitamente. Hay personas que no reconocen, que no conocen su dignidad porque nadie se lo anunció, porque han vivido siempre sometidos, acostumbrados a que las cosas han sido siempre así y así serán. Como me decía un chico, mira, padre, dice, yo nací en la villa y acá se sabe que el que nace en la villa muere en la villa. No, amigo, le digo, no es así. No tenés que pensar así. Podés morir en la villa, pero creciendo dentro de la villa. La expresión de él era una expresión profundamente pesimista, como diciendo, yo nunca podré, por ejemplo, aprender otro idioma o disponer digamos, de una capacidad de interacción con otras personas que influyan en la sociedad y demás, ¿no? Mi voz no va a ser escuchada, yo no voy a ser tenido en cuenta, nunca alcanzaré un trabajo digno, etc. Por ejemplo, cuando se habla de trabajo digno, ¿qué estamos diciendo? Claro, a veces me dice la gente, pero hay trabajo. Sí, claro. Hay trabajo, por ejemplo, acá en Argüello, hay gente, una señora, amiga mía, María José se llama, consiguió trabajo en un geriátrico, en negro, por supuesto. Le pagan 100.000 pesos por mes. Tiene que pagar, si va en el colectivo urbano, 3.000 pesos por día, más o menos, ¿cierto? Bueno, imagínate qué le queda de esos 100.000 pesos al mes a una persona que además tiene hijos, tiene familia. Bueno, son realidades que hablan de una mirada que no tiene en cuenta la dignidad de la persona humana. Bueno, ¿qué podemos hacer? Educar, liberar, ayudar a las personas, no con violencia, tampoco con resentimiento, pero sí dándole a las personas herramientas para que
afirmen sus propios derechos y los reclamen. Lo que es nuestro son derechos, no son dádivas. ¿Se entiende? Claro, la educación, pero no son dádivas, son derechos y hay que tutelarlo. Y para eso sirven las leyes. Para eso sirven las leyes. Justamente está en debate ahora que en Argentina, a raíz de las expresiones de un funcionario, esto de que para qué sirve la obligatoriedad de la educación. Y sirve justamente para que nadie se atreva a decir que se puede tranquilamente no mandar el... A ver si No mandar a los recuperamos. niños al colegio. No mandar a los chicos a la escuela, que se Claro. queden a trabajar en el taller, cuando en realidad la ley aquí que despreciaba a este diputado nacional obliga justamente para que eso no pague. No, tuvimos un pequeño corte, padre, a ver, te escuchamos bien ahora. Ah, bueno, Ahí está. digo Ahí. que claro, las leyes tendrían que tutelar siempre la dignidad de la persona humana y la vigencia de sus derechos, siempre, no siempre esto ocurre, y puede haber leyes incluso que vayan en contra. El documento puede presentar algunos aspectos muy cuestionables para quienes, bueno, no comparten completamente la mirada antropológica de la Iglesia. Nosotros entendemos al ser humano desde una, digamos, de una concepción que yo entiendo es enormemente liberadora, pero no todo el mundo comparte esto de la misma forma. Hoy se hace referencia, por ejemplo, a ciertos derechos que en realidad no se derivan claramente de la dignidad de persona, sino que son, digamos, más bien pretensiones que se han socialmente posicionado y que, bueno, han logrado en algunos países, como en el nuestro, por ejemplo, ser reconocidos como, entre comillas, derechos. La Iglesia seguirá insistiendo, por ejemplo, que no hay derecho a eliminar la vida de un ser humano no nacido por nacer, ni tampoco la de un ser humano al final de su vida, por más que esté en condición penosa. Sí, por supuesto, habrá que acompañar esas situaciones con la mayor comprensión posible, tanto las situaciones vinculadas al aborto como las situaciones vinculadas al final de la vida. Pero claro, no es lo mismo eso que apelar rápidamente al aborto o a la eutanasia. Ahora, hay una gran enseñanza, me parece, padre, no sé si coincidís o no, en que, bueno, sobre todo, digo, apuntado, me parece que la mirada del Papa Francisco en esto tiene, porque además él lo ha expresado de esta manera muchas veces. Desde la Iglesia, durante mucho tiempo, nos preocupábamos en señalar y juzgar los pecados de las personas de la cintura para abajo, ¿no? Me parece que ahora claramente el Papa entiende que hay algo que nace en la conciencia que es más importante, que está sobre todo de la cintura para arriba. Él lo expresa con esa claridad muy gráfica, contundente. Puede ser que haya habido, y creo que hay que reconocer que ha habido en cierta moral católica, sobre todo una moral católica más bien burguesa, ¿no es cierto? Una mirada muy centrada en el sexto mandamiento, en las cuestiones vinculadas a la sexualidad y demás. Pero no nos olvidemos que a fines del siglo XIX, León XIII comenzó a generar toda una potente reflexión cristiana acerca de las consecuencias sociales de la fe en el Evangelio, ¿no? No nos olvidemos que antes que condenar al comunismo, se condenó al liberalismo en la Iglesia Católica, cosas que hoy se están discutiendo. La misa de hoy, la primera lectura, hablaba de las primeras comunidades donde todos lo tenían en común. Bueno, si yo leo eso en algunos espacios libertarios, entre comillas, hoy, me van a decir que soy un comunista. En realidad no se trata absolutamente de nada de eso, se trata de reconocer la prioridad de la destinación universal de los bienes por sobre ningún derecho particular a la propiedad privada, que es un derecho, pero un derecho relativo sobre el cual pesa siempre una hipoteca social. Y esto jamás se debería haber olvidado en la Iglesia, aunque muchas veces se olvidó, ¿no es cierto? Bueno, y hoy el Papa lo dice con fuerza. No dice nada nuevo, pero lo dice en un momento en que genera urticaria, porque hay un avance en todo el planeta prácticamente de posicionamientos contrarios a esto. Bueno, creo que como cristianos tenemos que tener la humildad y la valentía, la parresía. Hace poquito murió el padre Juan Manuel González, que fundó
instituto bíblico que se llama parresía. Parresía quiere decir la libertad de decir aquellas cosas que se consideran claramente como verdades que vienen de Dios y que apuntan a la liberación de las personas, decirlas con sencillez, pero con fuerza. Nosotros seguiremos defendiendo la vida de la persona por nacer, seguiremos oponiéndonos a la eutanasia entendida en sentido estricto. No, por supuesto, no nos vamos a oponer jamás al acompañamiento integral de las personas que mueren, de los sufrientes. Por supuesto, porque eso sí está muy bien y es totalmente acorde a la dignidad de la persona humana, ayudar a aliviar los sufrimientos, acompañarlo integralmente, que no mueran abandonados, solos en una terapia, por ejemplo. Y hoy, gracias a Dios, la medicina se ha modificado mucho también la práctica médica en este sentido, ¿no? Más humanista. Tanto para seguir conversando esto porque tiene que ver con la vida concreta. Decíamos, bueno, lo mejor se hace una nota demasiado teórica, pero tiene que ver con el día a día, ¿no? Salimos de acá, de la puerta de nuestras casas, de la radio, y nos encontramos con hermanos allí que son infinitamente dignos y no podemos reconocer esa dignidad. Gracias, Padre Daniel, ¿eh? Un abrazo. Déjame decir una última cosa. Me parece que un punto que hay que marcar siempre, tenerlo siempre presente esto, la dignidad de esta persona que está frente a mí y de mí mismo no depende de mis méritos, de lo que yo haya hecho o dejado de hacer. Tiene una raíz mucho más profunda y desde esa raíz profunda me convoca a mí, convoca a los otros a una liberación progresiva, ¿sí? En esto ayudarnos a superar todos los prejuicios. Has visto que a veces cuando la policía detiene o a veces hiere a alguien, un presunto delincuente, en los comentarios muchos ponen una rata menos. Sí. Bueno, esa manera de hablar, esa manera de referirnos a un hermano, por más delincuente que sea, tendría que ser erradicada para siempre del vocabulario de un cristiano, pero para siempre, y de cualquier persona en realidad, ¿no es cierto? Si es boliviano, chileno, argentino, israelita, palestino, no sé, es una persona humana, independientemente, anterior a todo eso. Y esto me parece que es la punta de lanza de este documento y lo que el Papa quisiera, me parece, a través de lo que yo he podido pescar, que se nos grabe en el alma, ¿no? Que no hay futuro para nuestra humanidad si no nos descubrimos hermanos, fraternalmente unidos en un mismo destino, desde una vocación inicial y un destino final, que es para todos el mismo. Fratelli tutti, le puso el Papa a la encíclica. Claro. Todos somos hermanos. Lógico, claro. Un abrazo grande, Padre Daniel. Podemos hacer una segunda parte de esto otro día, ¿eh? Gracias, muy amable. Padre. Gracias. Gracias, Padre. Adiós. El Padre Daniel Blanco, licenciado en Teología Moral, fue rector del Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto aquí en Córdoba y hoy está en una parroquia de una zona muy vulnerable de aquí de Córdoba, en barrio Argüello, ¿verdad, Ceci? Sí, así es, en Argüello. Bien.